Capítulo 22 Devolviendo el favor 2. Después de pasar fácilmente por la puerta de Puzzle City, el carruaje Golden Turtle Tortuga Dorada de la familia Enituse siguió el ejemplo del mayordomo Hans hasta la posada. Es más pequeño que Western City. Sí, pequeño. Kale asintió con la cabeza ante las palabras de Oni Hong y miró fuera del carruaje. No me seguirá a la ciudad, ¿verdad? Según Choi-an, el dragón negro los seguía desde una gran distancia, antes de pasar temprano en la mañana para dejar la comida y luego huir. ¿No es lindo? El dragón parece un niño pequeño que no ha perdido su inocencia, incluso después de vivir una vida tan terrible. Realmente no. Eso era lo que pensaba Kale mientras Choi-an le hablaba divertido. Si Choi-an hubiera visto al dragón volar una montaña, no estaría diciendo cosas como lindo para describirlo. Kale no sabía por qué el dragón estaba haciendo esto, a pesar de que decía que odiaba a los humanos. Fue realmente abrumador para Kale. Esta no era la forma en que esperaba que fueran las cosas. Como aún era joven, Kale pensó que el dragón se mantendría alejado del territorio del marqués y crearía su propia guarida para desarrollar su fuerza. Kale esperaba que, después de hacerse más fuerte, el dragón destruyera la propiedad del marqués antes de que estallara la guerra en el continente. Eso sería útil para mantener en paz el territorio de Enituse durante un período de tiempo más largo. Tesk. Kale chasqueó la lengua y los gatitos que miraban emocionados por la ventana, se estremecieron antes de acercarse a él. Parecía que habían visto algo extraño afuera y habían venido a preguntar. Cada casa tiene una torre de roca enfrente. Muy raro. Kale respondió casualmente. Esta es la ciudad de las torres de roca. Puzzle City era famosa por las ruinas antiguas con muchas torres de roca, pero también era famosa por el hecho de que cada casa tenía pequeñas torres de roca frente a ellas. La gente de esta ciudad hizo un pequeño surco fuera de sus ventanas para poner una pequeña torre de roca encima. Realmente no debería llamarse torre de roca porque estaba hecha con menos de 10 rocas, pero las torres de roca se formaron en diferentes formas según la personalidad de los propietarios. Por eso era natural que la lujosa posada a la que llegó Kale también tuviera una torre de roca frente a ella. «Nos quedaremos aquí». Hans respondió rápidamente a la pregunta de Kale mientras seguían al dueño de la posada. Hans parecía estar muy emocionado mientras caminaba con los hermanos gatitos en sus brazos. Sí señor, hemos reservado 2 días para Choi-an, Nim y hemos acordado pagar por el resto del grupo dependiendo de cuánto tiempo terminemos aquí. Ron se estremeció por un momento ante las palabras de Hans antes de seguir rápidamente con la caja mágica en la mano. Hans continuó hablando. Llegamos justo antes de la temporada del Festival Rock Tower, Festival de las Torres de Roca, por lo que la habitación no era tan cara. Festival Rock Tower. Puzzle City estaba actualmente ocupado preparándose para el Festival Rock Tower de la próxima semana. Kale simplemente dejó escapar lo que estaba pensando sin pensarlo. No es que haya muchas rocas aquí, pero las torres de roca son bastante interesantes. Muy raro. Sé la razón de eso. Kale miró a Hans que había respondido a sus murmullos. Hay una historia triste pero estimulante que se ha transmitido a través de los siglos. Detente ahora mismo si va a ser largo. A Kale realmente no le importaba. Sin embargo, Hans continuó hablando ya que probablemente había determinado que la historia no era muy larga. El grupo que había entrado en la habitación de Kale vio cómo el asistente salía de la habitación y luego tenía que escuchar la historia de Hans. Esta historia, esta leyenda trata sobre algo que sucedió en la antigüedad. En la antigüedad, el asistente había cerrado la puerta detrás de ella y solo el grupo de Kale quedó en su habitación. Kale respondió a las palabras antigüedad. Sí, en la antigüedad. Sigue. Los gatitos hermanos en brazos de Hans meneaban la cola como si estuvieran interesados en la historia, y lo miraron. Ron se sirvió en silencio una taza de limonada de la botella que llevaba con la caja mágica y se la entregó a Kale. Kale sostuvo la taza de limonada en sus manos y se sentó en el sofá con las piernas cruzadas e hizo un gesto a Hans con la barbilla. Le estaba diciendo a Hans que se diera prisa y hablara. Esta ciudad supuestamente cayó de la gracia de un dios en el pasado.
Caer en desgracia. Kale no sabía nada de esta historia. Esta es la primera vez que lo escucho. Eso es porque el joven maestro no ha estudiado historia. Comillas. Parece que disfrutas contestarme estos días. ¿Vas a seguir respondiendo así? Hans rápidamente apartó la mirada de Kale. Es natural que un gran mayordomo informe a su maestro sobre cosas que el maestro no sabe. Hans empezó a hablar de la antigüedad. No sé por qué esta ciudad cayó de la gracia de un dios. Sin embargo, aparentemente fue entonces cuando algunas de las personas en esta ciudad comenzaron a reunirse para construir torres de roca. Parecía haber sido un acto de adoración llegar al dios que los había abandonado. Funcionó. Hans respondió severamente a la pregunta de Kale. No. El dios no los escuchó. Aparentemente, ninguna de las oraciones funcionó. Por eso, en la actualidad, Puzzle City no tiene un solo templo. No tienen ninguna razón para adorar a un dios que los ha abandonado. Es así, ding ding ding, nuestro joven maestro es realmente inteligente y no necesita estudiar en absoluto. Comillas. ¿Quieres que te peguen? Hans se alejó de Kale para mirar una montaña lejana y continuó hablando. De todos modos tienen torres de roca en lugar de templos. Las torres de roca representan una promesa que la gente hizo después de todo eso. Fue una promesa entre la gente, así como una promesa consigo mismos. ¿Qué tipo de promesa? Hans comenzó a explicar una extraña regla que se siguió en Puzzle City. Un humano al que se le haya concedido su deseo destruirá su torre de roca. Kale comenzó a sonreír. ¡Qué ciudad más interesante! No es así. Dado que fueron abandonados por su dios, necesitaban lograr todo con sus propias fuerzas. El acto de destruir su torre de roca representa superar las probabilidades. A Kale le gustó mucho el acto de destruir la torre de roca. Luego recordó las numerosas torres de roca frente a las casas. Las torres de roca no se crean para buscar la ayuda de un dios. Sí, es más una representación de su propia determinación. Este tipo de torre de roca tenía mucha importancia, incluso uno nunca lograba destruirla. Supongo que no fue el dios quien concedió su deseo al final. Sí, tienes razón. Aunque es triste que hayan sido abandonados, esta historia también da mucha esperanza a la gente. Kale casualmente le dio una orden a Hans que le estaba respondiendo. Mira abajo. Perdón. Al ver a Hans confundido, Kale señaló el pecho de Hans con su dedo. Parece que los gatitos están enojados. ¿Qué? Hans miró hacia abajo y jadeó cuando sus ojos se abrieron ampliamente. Los gatitos mostraban los dientes con ira. Las pupilas doradas que miraban a Hans eran feroces. Aigu, ¿por qué nuestros gatitos están tan enojados? Debo ir a traerte más cecina. Hans comenzó a sonreír mientras bajaba los gatitos de su pecho. Como todavía no tenía idea de que eran personas bestias, simplemente asumió que estaban enojados porque tenían hambre. Sin embargo, los gatitos no se enojaron por eso. Kale recordó las cosas que los hermanos le habían dicho antes. Escuché de Hans antes. Hans dijo: si pides un deseo en una torre de roca, se hará realidad. Dijo que las torres de roca eran bonitas. On parecía estar enojada mientras golpeaba el suelo con la pata, mientras Hong golpeaba el suelo con la cola. Estaban enojados porque Hans les había mentido sobre las torres de roca, pero Hans parecía haber captado el mensaje equivocado. Aigu, nuestros preciosos gatitos, Nims. Te traeré algunos bocadillos deliciosos. Joven maestro, puedo ir a buscarles algo. Tú también puedes quedarte afuera. Volveré muy rápido. Hans dijo que se apresuraría a regresar, pero aún así se aseguró de que las cosas que traía para Kale estuvieran bien organizadas, antes de partir como el viento tan pronto como lo hizo. Ron, tú también puedes ir a descansar. Ron todavía estaba en la habitación. Ron se volvió hacia Kale y comenzó a sonreír. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Kale realmente odiaba la sonrisa de ese anciano. Su sonrisa hizo que Kale se sintiera aún más incómodo de lo normal. Ron se acercó al sofá en el que estaba Kale antes de comenzar a hablar. Choyan, Nim se irá en 2 días. Sí.
Kale de repente tuvo un pensamiento y comenzó a sonreír cuando preguntó. ¿Por qué? ¿No quieres despedirlo? ¿Quieres ir con él? La sonrisa benigna de Ron se hizo aún más grande. ¿Por qué te dejaría atrás e iría a otro lado, joven maestro? Me gusta estar a tu lado. Esto le dio escalofríos a Kale. Es solo que es decepcionante que Choi-An-nim no vaya con nosotros hasta la capital. Tendré que hablar con él tanto como sea posible antes de que se vaya. Beacrox probablemente se entristecerá de verlo irse. La expresión de Kale mejoró un poco después de escuchar el resto de las palabras de Ron. Realmente no le prestó atención porque era molesto, pero parece que se había desarrollado un nivel de amistad entre Ron, Choi-An y Beacrox. Choi-An era difícil de leer, pero si realmente odiaba a alguien, ni siquiera le hablaba. Kale pensó en su plan y comenzó a sonreír con picardía mientras respondía. Bueno, pueden volver a verse en la capital, ya que se mudarán juntos. Ustedes tres pueden dejar este reino e ir al reino de Rosalind. ¿Qué piensan? Maravilloso, ¿verdad? Kale no dijo esa parte en voz alta, ya que comenzó a sonreír mientras Ron comenzaba a sonreír aún más. Espero con ansias cuando estemos todos juntos con Choi-An-nim en la capital. El deseo de este anciano es que todos lleguen sanos y salvos. Kale no creía nada de lo que Ron estaba diciendo. Estoy deseando que todos lleguen sanos y salvos. Ese tipo de emociones no volarían con este anciano. Los gatitos también bufaron mientras miraban a Ron. On y Hong encontraron molesto que Ron siguiera tratando de enseñarles habilidades de asesinato que ya conocían a espaldas de Kale. Te puedes ir ahora. Kale fácilmente se deshizo de Ron de la habitación. Hans es un mentiroso. Confié en ese mayordomo. Los hermanos gatitos finalmente dejaron escapar su enojo mientras Kale los ignoraba mirando por la ventana. Kale estaba mirando en dirección a una cueva en la esquina de Puzzle City. Esta cueva fue la ubicación de la torre de roca incompleta y el corazón de la vitalidad. Debería haber una pequeña casa en esa cueva. No decía que la persona vivió hasta los 150 años. Este era un poder que dejó un ser antiguo después de morir naturalmente de vejez. La persona fallecida pensó que su poder era una maldición. Kale se levantó de su asiento, se arregló un poco la ropa y abrió la puerta. Aigu. Hans estaba justo afuera de la puerta. Al ver al mayordomo adjunto que había regresado corriendo con los brazos llenos de cecina, Kale comenzó a hablar. Vamos a ver la torre de roca. Las orejas de los gatitos comenzaron a temblar. Kale sonrió internamente a los gatitos, quienes corrieron hacia él como si nunca estuvieran enojados por empezar, y eligieron a las personas que irían con él. Solo seremos nosotros y Choi-An. Oh, trae a On y a Hong contigo también. El humano que murió a la edad de 150 años había querido terminar una torre de roca en esta cueva del viento. La última vez fue madera, ahora es viento. El centro de la cueva tenía un huracán que parecía haber aparecido de la nada. El anciano había pasado más de 100 años intentando construir una torre de roca en el ojo de ese huracán. Sin embargo, falló. Bueno, el anciano siempre destruía su torre de roca cada vez que parecía que iba a terminar. Lo repitió una y otra vez hasta que murió un día después de volver a apilarlo a la mitad. ¿Qué deseo tenía ese anciano? A Kale realmente no le importaba. Solo planeaba mirar cuidadosamente una cosa mientras ellos estaban mirando las torres de roca hoy. También podría hacer que se vea bien si voy a construirlo de todos modos. Como tenía que hacerlo de todos modos, iba a hacer que se viera bien. También tuvo que prestar atención a algunas personas por si acaso, en las ruinas de la torre de roca. Un poco más tarde, Kale, los dos gatitos, Choi-An y Hans llegaron a la entrada de las ruinas de la torre de roca. No trajeron su carruaje que mostraba el símbolo de la familia en Ituse, y Kale también llevaba un sombrero, con la excusa de que no le gustaba la luz del sol. Realmente todavía están aquí. Pudo localizar a las personas que buscaba tan pronto como entraron en las ruinas. Kale se escondió sigilosamente detrás de Choi-An y Hans. A cierta distancia había un hombre y una mujer vestidos de manera informal.
El hombre iba en silla de ruedas con la mujer empujando la silla de ruedas y saliendo por la entrada de las ruinas que también era la salida. No notaron la mirada furtiva de Cale y casualmente abandonaron las ruinas. El hombre volvió levemente la cabeza hacia la mujer y preguntó: ¿Por qué querías venir aquí hoy? No sé si es un mensaje del Señor o simplemente una completa tontería, pero he tenido el mismo sueño durante un par de días que necesitaba venir aquí. Mi sueño decía que nuestro futuro benefactor aparecerá si llegamos a las ruinas. Algo sobre cómo ni siquiera el Señor sabía cómo actuaría ese benefactor, aparte del hecho de que hoy vendrán a las ruinas. Incluso hay una persona que el Señor no puede predecir. ¿Quién sabe? La mitad de las cosas que dice el Señor son tonterías. Una completa tontería. La mujer de cabello castaño corto se desahogó con molestia. Mi asterisco da, es la palabra del Señor. Además, no era un secreto que puedes escuchar mensajes del Señor. El hombre que respondió fue el hijo mayor de la familia del marqués Stan, Taylor Stan. No es como si hubiera sacerdotes en Puzzle City. ¿Y a quién le importa la palabra del Señor? Nos alimenta el Señor. ¿Cómo puede haber un benefactor para personas como nosotros? Absolutamente falso. Tengo hambre. Vamos a comer. La mujer que parecía molesta era la amiga cercana de Taylor, Cage, la mujer que eventualmente sería llamada la sacerdotisa loca. Taylor respondió a Cage con una expresión seria. Cage, de repente tengo ganas de beber cerveza. De verdad, tengo ganas de cerdo ahumado. Se miraron el uno al otro con expresiones serias. Taylor señaló hacia adelante con el dedo y respondió seriamente a Cage. ¡Qué maravillosa combinación! Vámonos. Empuja. Será mi regalo. Aigu, tu regalo. Esta sacerdotisa hará todo lo posible para acompañarte allí. Los dos empezaron a reír cuando empezaron a moverse. Cale no podía escuchar su conversación porque estaba muy lejos, pero estaba haciendo todo lo posible por recordar los rostros de estos dos individuos, quienes aún podían reír mientras se encontraban en medio de algunas situaciones terribles. Ahora que he confirmado cómo se ven, solo necesito asegurarme de evitarlos. Como no sabían quién era, Cale solo tenía que asegurarse de evitarlos en el futuro.